En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Tu profesión como ingeniero geólogo te ha posicionado como un actor clave en la mitigación de riesgos naturales. Sin embargo, también has incursionado exitosamente en la actuación, en cine, teatro y televisión. ¿Qué te motivó a explorar ambos campos y cómo encuentras un equilibrio entre tu formación técnica y tu pasión por las artes escénicas? Bueno, esto me permite, esta pregunta, hablar un poquito sobre mis orígenes. Yo nací en El Tigre, estado Anzoátegui, en Venezuela, que es un estado productor de petróleo y agrícola. Por supuesto que mi vida en la infancia se desenvolvió en los campos petroleros, con amistades petroleras. Y en mi infancia también, en la escuela primaria, yo participé en todos los eventos culturales de mi escuela, de mi colegio. Cantaba, bailaba, declamaba. ¿Cómo se llama? En cuadros vivos. Y bueno, todo eso fue formándome, pero como en toda familia tradicional en esa época, quería un hijo médico, un hijo abogado, un ingeniero, y entonces yo, por complacer a mi mamá, siempre se me grabó en la mente que debería ser médico. Y de hecho, cuando vine a Caracas, a la capital, a estudiar en la universidad, me preinscribí en medicina. Pero cuando vi los cadáveres, las operaciones, etcétera, bueno, salí corriendo disparado y me inscribí en ingeniería. Entonces lo que quiero decir, bueno, que la vena artística ha estado latente siempre en mí. Lo que pasa es que ahora ya de adulto, cuando yo ya dejo de ejercer mi profesión de ingeniero geólogo, bueno, incursioné en la actuación y aquí estoy como actor. O sea que, y la parte técnica, ¿en qué me ha ayudado? Sencillamente que es una formación rígida de un técnico y eso me ha servido para ser consecuente con mi trabajo, puntual, planificar mi trabajo y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, buscando siempre la excelencia. Y por eso siempre me preparo, estudio, estoy en talleres continuamente y seguiré estudiando hasta que la muerte me separe. Has participado en una amplia gama de proyectos televisivos, teatrales y publicitarios. ¿Hay algún proyecto en particular que haya dejado una impresión duradera en ti y que siempre recuerdes con cariño? Bueno, de hecho no hay uno, sino que yo recuerdo como tres que recuerdo con mucho cariño. El primero fue una telenovela en un canal de televisión venezolano que se llamó Los Misterios del Amor. Me trae gratos recuerdos porque fue una incursión en la televisión venezolana como coprotagonista. Yo siempre había sido en papeles secundarios, pero esta vez era coprotagonista. Entonces eso marcó mi carrera en la televisión en Venezuela. Después hubo un proyecto internacional que fue en Costa Rica, en el Enlace TV, donde personifiqué al fundador de ese canal, al señor Jonás González Rodríguez. Y para mí eso fue inmenso, puesto que estando en Costa Rica yo siendo ese personaje. Y el tercero fue reciente en Panamá, donde encarné a un prócer de la independencia de Panamá, don Segundo de Villarreal, que me pareció una diferencia tremenda que a un extranjero le dejaron representar ese personaje. Un personaje que fue el precursor de la independencia de España de Panamá. Entonces para mí eso me llenó de grata satisfacción y fue un reto actoral, puesto que bueno, por la idiosincrasia panameña, el acento panameño, etc. Pero salió de maravilla. Tomando el título de la obra teatral en donde actuaste, Anoche no dormí, que fue dirigida por el señor Gerardo Farías, ¿podrías compartir si hubo algún personaje cuya complejidad te impactó al punto de mantener tu mente despierta más allá de las funciones? Por favor, compártenos sobre esta experiencia y cómo abordaste el desafío actoral que dejó una impresión tan profunda en ti. Sí, eso fue una obra de teatro de un guionista y director argentino. Él vino a Venezuela, nos hizo el montaje de la obra, hicimos los ensayos con él y luego él se marchó a Argentina y la obra corrió por su cuenta. En relación a ese, el título, que es lo que hace la alusión, Anoche no dormí,
Un personaje que no me dejó dormir fue de una obra, también una obra de teatro que se llama Nicomedes o El Olvido, que es una obra de Ricardo Grasso, un dramaturgo uruguayo, donde un personaje que es recluido en una cárcel y lo abandonan. Él se quedó allí años de años solo esperando una sentencia y nunca llegó. Y de hecho el edificio de su celda, donde estaba su celda, estaba todo derruido, pero él seguía creyendo, esperando el juicio. Y ahí por suerte había una señora que lo alimentaba y él se mantuvo años de años. Y eso yo lo traigo a colación, ese personaje lo traje a colación en mi vida personal, porque a veces uno se queda enfrascado en sus tendencias, en sus creencias, en sus ideas y no ve más allá de uno mismo. Entonces, como estar en una cárcel, pues ese personaje me hizo reflexionar a mí, a Freddy Delía, como persona, y decir: Freddy, cumple tus deseos, busca tus horizontes, cumple tus metas, sé tú mismo. Y eso fue el gran mensaje que me dejó ese personaje. En la serie Encuentro con la Historia, 1821, interpretaste al coronel Don Segundo de la Ascensión de Villarreal Rivera, un personaje histórico relevante en la lucha por la independencia de Panamá. ¿Cómo te sientes al dar vida a personajes tan significativos? ¿Y cómo enfrentas los desafíos de representar una época pasada en cuanto a vestimenta y lenguaje? Bueno, y allá hice referencia a esa experiencia. Eso fue un canal de televisión que se llama Ser TV en Panamá. Ellos tienen una parte que se llama Encuentro con la Historia, y eso fue Encuentro con la Historia en 1821, que era para dar testimonio del grito de independencia de Panamá de España, el primer grito de independencia, quien lo condujo fue Don Segundo de Villarreal, mi personaje. Yo me sentí halagado, me sentí premiado, me sentí agradecido eternamente con ellos, porque me dieron ese personaje, puesto que es un personaje relevante en la historia panameña. Y tiene una gran trascendencia y un gran ejemplo no solamente para Panamá, sino para todos los países democráticos que buscan la libertad. En cuanto a la pregunta que me hace sobre el vestuario y el lenguaje, bueno, el vestuario es cuestión de la producción, y contamos con una persona que se llama Elena Porra, que ella es bisnieta de uno de los expresidentes de Panamá, Belisario Porra, y hizo un trabajo espectacular. Por esa parte, bueno, estaba cubierto lo del vestuario. En cuanto al lenguaje de la época, bueno, eso lo da el guión, cómo se expresaba en esa época, la terminología a la cual el actor tiene que trabajar para adaptarse a ese lenguaje, y por supuesto que trabajar un poquito el acento panameño, que yo no lo tenía, pero bueno, poco a poco lo fui trabajando y me salió el acento panameño. Hay una escena donde el coronel Segundo de Villarreal arrea a sus tropas a que vayan a otras provincias a propagar el grito de independencia. Yo me sentí identificado con la situación país en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica, donde estamos luchando por la libertad. Has trabajado tanto en Venezuela como en Panamá en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo ha influido tu experiencia en Venezuela en tu trayectoria actoral y qué significa para ti continuar tu carrera en Panamá? Bueno, para mí en Venezuela fueron mis inicios. Yo trabajé, como dije, soy ingeniero geólogo, trabajé en la industria aquí en Venezuela por 34 años, y luego por circunstancias especiales no pude seguir ejerciendo mi profesión y me tracé un nuevo plan de vida, que fue estudiar cine. Estudié cine, y en un momento dado, cuando llegué a la parte de dirección, me dijo el instructor: mira, si tú quieres alguna vez dirigir una obra de teatro, dirigir un comercial, dirigir una película, tienes que saber de actuación. Y me inscribí en la actuación, y la actuación me prendó. Entonces, para mí, eso fue el inicio de mi carrera artística, puesto que descarté la idea de hacer películas y me dediqué a la actuación. Luego empecé a trabajar en la televisión como extra. Me fueron dando papeles ya más importantes, hasta que llegué a coprotagonizar en algunas telenovelas. Y esas actuaciones, y también en teatro, perdón, se me olvidaba, y en comerciales, y en unitario. Hasta hice también videoclips, hice como 3 videoclips aquí en Venezuela, que fueron fabulosas producciones. Y toda esa actividad actoral, artística, me llevó a que
me entregaran ciertos premios porque pensaron que mi actuación era buena. Aquí tengo un reconocimiento de la alcaldía del estado, en el estado de Guárico por el apoyo al desarrollo de la cinematografía en ese estado, y 2 premios, el Talento Sin Frontera y el Gran León de Platino, por mi trayectoria actoral en Venezuela. Estos fueron el primero en el 2014, 2016 y 2017. Entonces, bueno, todo eso ha marcado y me ha empujado a seguir adelante, a seguir preparándome. Y ya cuando llegué a Panamá, bueno, ya yo traía un bagaje de formación y traía una experiencia que me abrió puertas en Panamá. Adicionalmente, en Panamá, en cuanto al cine, yo hice un diplomado de cine y eso me formó también en el manejo de luces, de cámaras, de dirigir, en producir. Y bueno, y con los talleres que tomé también de actuación para cine y también para teatro, bueno, me abrió puertas y eso me ayudó, me dio un empujón para poder entrar en un mercado que yo no conocía. Nadie me conocía, no sabían quién era Freddy Delía. Pero poco a poco, gracias quizás a todo ese bagaje que yo llevaba de aquí de Venezuela, me abrió puertas allá. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al dar tus primeros pasos en la actuación? Bueno, los primeros desafíos son primero formarte. Yo de actuación, bueno, como mencioné antes, en la escuela primaria, actos culturales, declamación, bailar, cantar, tenía una vena artística latente. Entonces empecé a tomar talleres y bueno, lo primero fue darme a conocer, pues, ir a las televisoras, que era lo más inmediato, a hacer casting. Y por suerte, bueno, cuando fui a Radio Caracas Televisión, que cuando existía, bueno, me aceptaron. Después luego también fui a Venevisión, me aceptaron. Y bueno, también el gran desafío no solamente es que te acepten, sino que ahí en esa época había mucho auge tanto de cine como de televisión, como lo está viendo ahora de nuevo en Venezuela. Y era competir con otros actores, puesto que había bastante oferta de actores, pues. Y prácticamente, bueno, en comerciales es lo mismo, pues, es en busca siempre de oportunidades, vendiendo tu imagen y siempre formándote. Yo en eso sí no he escatimado recursos en pagar talleres, hasta he estudiado canto para actores, expresión corporal, dramaturgia, y de hecho cuando estudié dramaturgia, yo escribí mi primer guión, que lo tengo todavía latente allí para un largometraje, 90 páginas, y mi profesora de dramaturgia para cine me dijo: Freddy, tú eres un atrevido. Realmente cuando uno empieza a escribir un cortometraje, tú te fuiste a escribir un largometraje. Y bueno, yo me sentí a escribir y me salieron 90 páginas. Entonces, bueno, ya haré un corto. El corto, después vamos a hablar más tarde del corto que realicé. Háblanos un poco sobre tus nuevos proyectos. Además, ¿planeas realizar alguna producción en Venezuela en el futuro, considerando el resurgimiento de la industria audiovisual en el país? Bueno, ahora que está superada ya un poquito la pandemia del COVID y es más fácil ya moverse, sí, bueno, pues tengo pensado volver a Venezuela a trabajar artísticamente, y de hecho ya tengo como 3 proyectos de los cuales me han hablado. De hecho, a principios del próximo mes de septiembre voy a ir a Margarita para conversar sobre un proyecto allí, y tengo otro aquí en Venezuela que es de terror, de películas de terror, y otro en el interior del país. Entonces vamos a ver, siempre Venezuela es mi patria querida y siempre estoy pendiente de ella y volveré cuantas veces pueda. Recientemente has debutado como director y productor con tu cortometraje Amargo Silencio, basado en un guión de tu autoría. ¿Podrías compartir más sobre este proyecto y cómo ha influido en tu incursión en la producción cinematográfica? Bueno, ese proyecto Amargo Silencio es mi ópera prima corta, y eso era un sueño que yo tenía. Yo decía, bueno, la idea principal mía cuando empecé a estudiar cine fue hacer películas y hacer cortos, pero como les expliqué, caí en la actuación. Entonces, bueno, escribí ese cortometraje que yo quería contar parte de esa historia, porque algo está basado en hechos reales, pero lo demás es ficcionado, pues. Y bueno, empecé a escribir el guión, me ilusioné, me junté con personas de producción, contraté un equipo de producción. En total fuimos 13 personas en la producción. El corto dura 22 minutos y 33 segundos. Ya se proyectó en un festival en Panamá, quedó finalista, no ganó, pero quedó finalista.
y ahorita está compitiendo o va a competir en 2 cortometrajes aquí en Venezuela, uno en El Elco, creo que es en Puerto La Cruz o en Barcelona, y otro que es en Ciudad Guayana. Quise inscribirme en el Festival de Mérida, pero llegué tarde. Y internacionalmente ya tengo el corto inscrito en 96 festivales, de los cuales ya me han aceptado en 3 de ellos. Uno en Portugal, otro en Italia y el otro en el Reino Unido, por el Pinewood Studio, que eso es un éxito, puesto que esos son un estudio grande de producción en cinematografía. El corto me ha llevado de grandes satisfacciones. Hice una premiere donde invité a todas las personas que estuvieron conexas con la producción y que me han dado oportunidades. Eso fue en Panamá. Y muy agradecido por Dios que me permitió llegar y cumplir ese sueño. Comparando tu experiencia en producciones internacionales con tu trabajo en Venezuela, ¿qué diferencias y desafíos has experimentado en ambos contextos? Bueno, hablar de diferencias entre países, eso depende mucho del crecimiento de la industria en cada país. Por ejemplo, Venezuela, respecto a Panamá, está un poquito, no tanto, más adelantada que Panamá. Y Panamá está todavía en un estado como incipiente, desarrollando nuevas producciones, series, cortometrajes, documentales, y ha ganado varios premios internacionales. Igualmente que como aquí en Venezuela, inicialmente el cine venezolano era prácticamente contar nuestra historia, pues, y los problemas sociales. Igualmente en esa etapa anda Panamá. Y los desafíos son los mismos. Bueno, tú vas a hacer una producción y siempre son grupos los que trabajan juntos, y un director siempre tiene la preferencia de ciertos actores. Igual pasa en todas las latitudes del mundo. O sea, que hablar de diferencias, yo diría, resumiendo, que en base al crecimiento de cada industria y a la idiosincrasia de cada país, sobre todo del medio artístico donde te desempeñas, pues. En Sancocho Presidencial, una producción panameña que aborda la pandemia, ¿cómo fue trabajar en un proyecto que refleja un evento global tan impactante? Además, nos gustaría saber si, aparte de actuar, eres habilidoso en la preparación del sancocho venezolano. Bueno, ingeniosa la pregunta. Bueno, la película Sancocho Presidencial en realidad no es que habla sobre la pandemia. En realidad es una sátira política, porque en el gobierno panameño, no quiero entrar en política porque yo no soy panameño, no quiero tampoco entrar en diatriba, pero hubo ciertos manejos con equipos, etcétera, que no se manejaron bien ciertas cosas económicamente, y esa película lo que hizo fue hacer una crítica a esas situaciones, pues, esas cosas que sucedieron. Y también a que había un toque de queda, pero las personas allegadas con influencia sí se reunían, hacían fiestas. Entonces eso es lo que trató de satirizar a la película. Yo me divertí muchísimo porque hice un personaje fabuloso, Don Tavo. Hice de hecho dos personajes, Don Tavo y Don Ñufo. Y Don Tavo era como el personaje, como el chef de cocina del Palacio Presidencial en Panamá. Y sabía todos los intrínculos y todos los chismes de Palacio, pues. Y lo utilizaban para que contara las anécdotas. Y yo me divertí mucho, como ya dije, porque bueno, fue mi primera comedia en cine, pues. Entonces lo disfruté al máximo. Considerando tu vasta experiencia en la realización de comerciales, donde interpretas roles promocionales, ¿podrías abordar la complejidad que enfrenta un actor al promocionar un producto y luego constatar que no cumple con las expectativas en la vida real? ¿Qué consejos podrías compartir sobre cómo los actores pueden lidiar con estas situaciones de manera profesional y mantener su integridad artística? Bueno, yo no he tenido ese problema, puesto que yo hago casting a través de una agencia. Ellos son los que me llaman para hacer un comercial, los comerciales, y siempre he tenido marcas conocidas, supermercados, empresas de telefonía, tiendas de ropa, productos de equipos para jardinería, y son marcas buenas, pues. Y yo no he tenido ese problema de decir, bueno, mi producto fue un fraude o me usaron para tal propósito, que fue algo desleal para el consumidor. Pero yo sí les recomiendo a los actores que cuando vayan a hacer un comercial por un producto, bueno, que establezcan por delante sus valores, pues. ¿Qué es lo que para ellos son sus valores? Y respetarlos, pues.
Observando tus logros en Panamá y siendo un venezolano que ha alcanzado el éxito en ese país, ¿qué palabras de aliento y consejo les brindarías a aquellas personas que sienten temor de tomar el riesgo de emigrar en busca de nuevas oportunidades? Migrar no es fácil. El primer mensaje que yo le doy a las personas que quieren migrar es que no se vayan de migrantes como por per se. Tienen que tener un objetivo, primero explorar el mercado, a dónde van a ir, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus talentos, su formación, para ver si en ese país pueden desempeñarlo. Eso de irse a ciega es prácticamente como un suicidio económico, porque hay que llegar a un país donde no te conocen, a buscar quién te da alojamiento, a buscar comida. Tienes que tener un contacto, y eso sí, y prepararte, llevar ya un plan previo de qué es lo que vas a hacer, pues, y con una agenda, no irte así por irte, pues. Ya, bueno, yo entiendo quizás el desespero de algunas personas que toman riendas por caminos inhóspitos y hasta han muerto muchas personas, pero esa no es la forma, digo yo, de hacerlo. Es de hacerlo, como le digo yo, planificado, con un objetivo en mente. Después de haber alcanzado numerosos logros en el mundo de la actuación, ¿qué tipo de conversaciones o preguntas tienes con tus hijos? ¿Cómo ven ellos tu éxito y cómo lo incorporan en su propia vida y aspiraciones? Bueno, no es creíble, pero sí es verdad. Mis hijos son mis primeros aliados. Ellos me acompañan en todas estas locuras mías actorales, porque venir de una persona con un cierto perfil de gerencial de una empresa, ejecutivo, trabajando en un escritorio, enflusado todo el tiempo con una corbata, cumpliendo una agenda de trabajo, a venir a este mundo ahora que no es que sea informal, pero es muy versátil, muy diferente. A mí me ha tocado ser personaje hasta de vagabundo, ¿no? de recoger latas, también de personas de LGTB, me ha tocado, y bueno, yo todo se los he comunicado a mis hijos. Ellos han sido receptivos, porque el actor no se puede limitar a ser él, pues, porque para ser él no tienes que ser actor, eres tú, pues. Tienes que tener retos actorales para entrar en la vida de otros personajes, de otras personas, pues. Entonces ellos siempre me han acompañado, inclusive en esta última experiencia que tuve yo, mi ópera prima, mi corto Amargo Silencio, que espero que lo pueda proyectar aquí en Venezuela. Ellos me ayudaron, mi hijo menor, el de los varones, Carlos Eduardo, me ayudó en la producción, y mi hija me ayudó en el catering, también en la parte de producción. Entonces siempre ellos están acompañándome y en todos los eventos que yo hago y en todas mis iniciativas artísticas. Sí, no he tenido rechazo en absoluto familiarmente, inclusive mis hermanos también me aupan y me aplauden mi esfuerzo. Y bueno, y reconocen diciendo, bueno, Freddy, tú con la edad que tienes y aún todavía estás activo en la actuación y en la producción, ahora como director de tu corto. Y bueno, yo le digo a los de mi edad, nunca es tarde. Yo empecé casi de 60 años a estudiar teatro, a estudiar actuación y después estudiar cine. Y me decían, tú ahora te vas a meter a cómico después de viejo. Le digo, no, yo no soy cómico, yo soy actor dramático. Le decía yo. Y bueno, y aquí estoy. Gracias. En el NTV estamos muy contentos de que nos hayas recibido y me siento orgulloso de que un venezolano tan ejemplar y tan exitoso tenga también tantos triunfos. Son las buenas noticias que necesitamos, no solamente para el país, sino para el mundo entero. ¿Qué mensaje final nos deja Freddy Venía en este día? Bueno, yo primero quiero agradecer a el NTV por esta deferencia de haberme localizado y haberme entrevistado. Y el mensaje es a ustedes, para mí, que tengan mucho éxito en sus producciones y que sigan divulgando esta labor artística, sobre todo de valores venezolanos, que estamos regados por el mundo. Yo hoy estoy en Venezuela, pero pronto vuelvo a Panamá, porque ya están mis hijos y mis nietos, a los cuales adoro mucho y les mando un saludo. Pero bueno, que sigan en esa línea y les deseo mucho éxito, que tengan muchos éxitos en lo que están haciendo. En COMEX, Envío Express Venezuela, servicio de encomiendas, viajes ejecutivos, nuestro servicio rápido y seguro. Dental Solutions Norwalk, Dr. Elías Pimentel, es la principal clínica de odontología familiar, estética, cirugía oral, implantes y práctica de endodoncia en el condado de Fairfield County, Connecticut, Estados Unidos. Wyndham Garden Chinatown,
Ven y vive con comodidad y disfruta de nuestro restaurante y bar. 93 Bowery, New York, New York, 10002.